El 20 de junio de 1987, en las montañas de Ararat, Turquía reconoció oficialmente el descubrimiento del Arca de Noé. Ubicados en la ladera de una montaña a unas 15 millas al sur del volcánico Monte Ararat, los restos de la enorme embarcación fueron dedicados durante una ceremonia especial. El invitado de honor fue Ron Wyatt, debido a sus 10 años de investigación en el lugar. La historia comenzó en 1957, durante la Guerra Fría, cuando unas fotos aéreas tomadas en el este de Turquía, mientras se buscaban bases de misiles soviéticos, revelaron una extraña formación con forma de barco en las montañas, a unos 1920 metros sobre el nivel del mar. La revista Life informó sobre la historia después de que una expedición de Estados Unidos visitara el lugar en 1960. Al hacer explosiones en la extraña formación, los miembros del equipo concluyeron que no había nada allí de interés arqueológico. Ron Wyatt, como muchos otros, leyó la historia, pero opinaba que el sitio necesitaba una exploración más profunda. Había muchas afirmaciones de haber visto el Arca de Noé en el volcán Ararat, pero Ron sabía que era un estratovolcán y creía que nada podría haber sobrevivido allí. Él tomó nota del relato bíblico sobre la ubicación del arca. Y el arca reposó en el 7º mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Urartu, el Ararat bíblico, era una gran región en el este de Turquía. Esta ubicación era ciertamente factible. Pero el factor que más capturó su interés fue la longitud mencionada en el artículo de Life Magazine, 500 pies. La mayoría de las personas buscaban un arca de Noé de 437 pies, basándose en el codo hebreo. Pero Ron volvió a consultar la Biblia para aprender más. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés fue el autor del relato del Génesis sobre el diluvio. Él habría conocido el codo de los egipcios. El codo hebreo no existió hasta que hubo una nación hebrea después de la muerte de Moisés. La Enciclopedia Británica afirmaba: el codo egipcio es generalmente reconocido como el estándar de medida lineal más ubicuo o universal en el mundo antiguo. El codo real equivale a 20,62 pulgadas. Esto significaría que el Arca de Noé era mucho más larga que 437 pies. 17 años después del artículo de la revista Life, Ron finalmente emprendió el viaje a Turquía. Cuando vio el objeto con forma de barco, notó que se veía exactamente igual que en 1960 y supo que necesitaría permiso para excavar si quería averiguar algo sobre lo que había bajo la superficie. Así que regresó a casa y pidió a varios amigos que lo ayudaran a orar para que un terremoto revelara más. A finales de 1978 se enteró de un terremoto en el este de Turquía y regresó en agosto de 1979. Cuando llegó, quedó impresionado por lo que vio. El terremoto había hecho que el suelo alrededor del objeto se hundiera y una gran grieta se extendía a lo largo de toda la estructura. Pudo ver lo que, para él, parecían los restos de maderas del borde ya descompuestas a lo largo de los costados ahora expuestos. Además, pudo medir la profundidad de los escombros y también la longitud. Era de 515 pies, o exactamente 300 codos reales egipcios. Ahora estaba convencido. Revisó cuidadosamente la superficie, buscando pruebas de que se trataba de un naufragio. Vio lo que creía que eran estructuras petrificadas de una antigua nave cuyo puente se había derrumbado. Observó lo que parecían ser vigas del piso y maderas de soporte del puente. Lo que más le llamó la atención fue el hecho de que la nave parecía estar empalada sobre una gran formación de piedra caliza. Concluyó que esto indicaba que la nave se había deslizado hasta la roca desde otro lugar. Antes de hacer su primer viaje a Turquía,
había realizado un experimento en un lago cercano, construyendo configuraciones montañosas con rocas y haciendo flotar un modelo de barco junto a ellas para observar la reacción del barco. Notó que una forma de media luna hacía que el agua atrajera el barco hacia el interior de la media luna, donde el barco permanecía y flotaba suavemente. La ubicación actual no coincidía con los resultados de ese experimento, así que Ron decidió examinar el área situada por encima de la forma de barco. El sitio se encontraba en un flujo de lodo en movimiento, así que siguió el flujo de lodo montaña arriba. A aproximadamente 1,5 millas de distancia, encontró una formación de montañas en forma de media luna. Vio que el flujo de lodo comenzaba allí arriba. Cuando llegó cerca de la cima de la cresta, encontró una estela antigua, como una especie de cartel publicitario antiguo que representaba la forma del barco, la cresta montañosa familiar, varias aves y 8 rostros dentro de la forma del barco. Claramente, esto era una referencia al barco de Noé y sus 8 sobrevivientes. Notó en la estela un pico de montaña más alto que ya no era visible desde ese lugar. Concluyó que se trataba de un pequeño volcán que había hecho erupción mucho después de que el arca de Noé hubiera aterrizado y que había arrastrado la nave ladera abajo aproximadamente 1 milla, donde quedó empalada en el afloramiento de piedra caliza y luego cubierta de lava. La lava luego envolvió el barco como una cápsula del tiempo. El volcán después colapsó tras expulsar su lava y dejó de ser visible. Luego, él teorizó que, a medida que la lava comenzaba a descomponerse, el agua se filtraba y permitía que los restos se petrificaran o fosilizaran mediante el proceso llamado reemplazo mineral. Molécula por molécula sería eliminada de los restos y reemplazada por moléculas de los objetos y sustancias que había encima. Mientras examinaba el área dentro de la forma de media luna, encontró una gran sección de aproximadamente 36 por 12 metros de lo que parecía ser madera fosilizada en el suelo. Él creía que esto era el fondo del barco, el sitio original de aterrizaje. Su conclusión fue que cuando las aguas del diluvio bajaron, el arca se hundió en la tierra fangosa. Esto mantuvo el barco en posición vertical. Luego Dios envió el viento para secar la superficie de la tierra. La parte del barco que se hundió en el lodo ahora estaba firmemente incrustada en el suelo. Muchos años después, cuando la lava arrastró el barco montaña abajo, el cuerpo principal del barco fue arrancado. Solo esta sección permaneció en su ubicación original. Alrededor de esta área que Ron creía que era madera petrificada e incrustada, encontró muestras de roca que le parecieron muy singulares. Tomó varias muestras junto con varios especímenes de la forma de barco que estaba más abajo. De regreso a casa, las envió para su análisis. Los resultados mostraron carbono orgánico, lo que indicaba que las muestras eran consistentes con madera descompuesta y fosilizada. También contenían metales como hierro y aluminio. El análisis de la extraña roca que Ron había encontrado aproximadamente 1,5 millas por encima del sitio, cerca de la parte inferior del barco, fue claramente el más emocionante. Su análisis inicial había demostrado que se trataba de metales y no de roca. En 1984, Ron conoció y se hizo amigo del coronel Jim Irwin, el exastronauta. El coronel Irwin estaba buscando el arca de Noé en el monte Ararat, pero fue muy amable y estaba interesado en ver el sitio con forma de barco. Ron había llevado un detector de metales al sitio para ver si existía un patrón en las lecturas de metal. En presencia del coronel Irwin y otros miembros de su equipo, Ron utilizó los detectores.
Encontró líneas metálicas bien definidas a lo largo de todo el objeto, mientras que no se obtuvieron lecturas de metal justo fuera de él. Ron le pidió al coronel Irwin, quien tenía impresionantes conexiones en la comunidad científica, si podía hacer analizar el extraño espécimen. El coronel Irwin envió el espécimen a los Laboratorios Nacionales de Los Álamos, donde el geofísico John Baumgartner realizó el análisis. Los resultados de ese análisis captaron el interés del Dr. Baumgartner. El espécimen contenía manganeso, también titanio y aluminio, entre otros, y estos no se encontraban en la forma en que aparecen en la naturaleza. Debido a la sofisticación de los metales, se preguntó si un misil se había estrellado en la ladera de la montaña, y Ron había encontrado los restos. Las emocionantes evidencias de las líneas metálicas y el análisis de los especímenes atrajeron a dos nuevos investigadores al trabajo, el Dr. Baumgartner y David Fasold, un experto en salvamento marítimo que conocía todo sobre barcos y su construcción. Ambos se unieron al equipo. Oh, mira eso. Oh, bueno, espera un momento. Espera, déjame hacer un acercamiento de eso. Como que, ¿Quieres que ponga mi mano primero? Sí, señalar esos pequeños fragmentos de hierro que están saliendo justo ahí. Ahí y ahí. Vaya. Esa es una lectura fuerte. Bueno, yo guardaría esos cuadros de ahí. Está bien. Sigue caminando. ¿Quieres una cinta métrica para medir estas cosas, para ver a qué distancia están? Ahora, John, como científico, ¿puedo tomarme la libertad de preguntarte, ¿realmente crees, honestamente, que has estado sobre los restos del Arca de Noé? No tengo ninguna duda. Esto tiene que ser una estructura hecha por el hombre. Está lleno de metal. El metal tiene un patrón regular y el tamaño y la forma de esto es tal que es casi con toda seguridad un barco grande. El Dr. Baumgartner y Ron escanearon todo el sitio con 3 tipos diferentes de detectores de metales, colocando piedras en cada lectura de metal. Luego ataron cintas para mostrar las líneas. Esta emocionante evidencia también atrajo el interés del programa 2020 de ABC. El sitio con forma de barco fue descubierto y fotografiado por un capitán del ejército turco en 1959. Fue explorado rápidamente y descartado como una rareza de la naturaleza. Pero Wyatt, un arqueólogo aficionado, reavivó el interés en él hace algunos años. Él llevó a Dave Fasold, un experto en salvamento marítimo, para evaluarlo. El equipo de la montaña del juicio final trajo tecnología de punta para explorar la leyenda más antigua de la humanidad. Ahí hay uno. Comenzaron a escanear el sitio con un generador de frecuencia molecular. Es un dispositivo que utilizan los cirujanos para localizar tumores cancerosos y Fasold lo ha usado para encontrar tesoros bajo el agua. Esta vez, el generador de frecuencia molecular empezó a detectar un patrón único de líneas de hierro bajo la tierra. Bien, levanta ese. Comenzaron a colocar cintas a lo largo de esas líneas. La forma final delineada por las cintas era la de un enorme barco, con la longitud y el ancho aproximados del Arca de Noé, según se describe en la Biblia. El fascinante campo de las cintas pronto atrajo un mayor interés académico. Parece hierro. Dr. John Baumgartner, un físico de los laboratorios de Los Álamos, envió muestras de regreso al laboratorio para su análisis y confirmó que el metal que estaban rastreando con las cintas era, en efecto, hierro. Conocidas la anchura y la longitud, la única pregunta que quedaba era la profundidad. Al localizar la profundidad del casco, podrían determinar si el objeto con forma de barco tenía la capacidad de carga descrita en el arca bíblica. Para resolver este último asunto, Wyatt y Fassel llevaron al geólogo Tom Finner a Turquía
con el equipo de radar subterráneo de alta resistencia de su empresa. Equipos como este localizaron la caja negra de la cabina en el fondo del congelado río Potomac, después del accidente de Air Florida. Fue aquí, a varios kilómetros del sitio con forma de barco, donde comenzó una espera para Finner y los demás. El grupo necesitaba la aprobación final del gobierno turco para completar su investigación en la montaña del juicio final. Las restricciones de la ley marcial dejaron a los exploradores estadounidenses aislados del mundo exterior, ni siquiera tenían un teléfono. De todos modos, vamos a aguantar como el olor de un zorrillo. Nos reiremos si lo logramos. Aguantar como el olor de un zorrillo. El gobierno turco detuvo la exploración. ¿Y ahora qué? Desde que estuvimos allí, las cosas se han calmado y enviaron su propio equipo de científicos para examinar el lugar. Es un lugar fascinante. Mientras los científicos y arqueólogos turcos realizaban su propia investigación, Ron y sus asociados continuaron con su trabajo. El siguiente paso fue el radar de interfaz subterránea. Ahí está el mamparo longitudinal. Deberías ver cómo aparecen, Ron. Sí, ahí están. Ahí está la línea clave, justo ahí. Sí. No sé si ellos van a hacer algo como esto. Ahí está el play, justo ahí, ¿sí? Oh, Ron, las líneas están ahí. Las líneas están ahí. Bien, vamos a caminar hacia allá. Echa un vistazo. Déjalo grabando para que todos sepan que no estamos haciendo trampa. ¿De acuerdo? Entendido. Bien. Ahora, este es el mamparo oeste. Bien. ¿Puedes mirar por ahí todo? Bien. Este es el mamparo oeste. Muy bien. Eso estaba allá. Y él caminó hacia el este. Aquí empezamos a ver nuestros mamparos longitudinales. Aquí, 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 aquí. Aquí. Bien. ¿Ves cómo aparece ahí? Exacto. Los escaneos iniciales fueron muy impresionantes, mostrando una estructura interna consistente con mamparos y habitaciones. Pero para asegurarse de que estaban interpretando los datos correctamente, Ron llevó las impresiones de los escaneos a Geophysical Survey Systems, el desarrollador y fabricante del radar. Estos datos no representa geología natural. Es una estructura hecha por el hombre. Estas reflexiones ocurren de manera muy periódica, demasiado periódica para ser una interfaz natural aleatoria. Ya no había ninguna duda de que esto era el resto de algo hecho por el hombre. A finales de 1986, los turcos anunciaron su decisión. La ceremonia se programó para junio de 1987. Durante esa ceremonia, el gobernador le pidió a Ron que demostrara el radar en el lugar para los periodistas y funcionarios militares. Cuando Ron les mostró una lectura que, según él, parecía una viga intacta, el gobernador entonces ordenó a un soldado que excavara justo allí. Lo que salió a la luz fue esta sección petrificada de madera fosilizada, trabajada a mano. Al seccionarla se mostró que era madera laminada, 5 capas de madera pegadas entre sí con brea claramente visible rezumando por el extremo. Este espécimen fosilizado muestra que se usaron remaches en su construcción. Su análisis mostró que contenían hierro, titanio y aluminio, entre otras cosas, aleaciones muy sofisticadas que serían resistentes al agua. Especímenes que caían de la parte inferior del barco, identificados como escoria por un experto en metalurgia, le indicaron a Ron que Noé llenó el casco con escoria, material proveniente de la producción de metal de los herrajes utilizados para construir el arca. Escaneos de radar más completos revelaron un barco, aunque dañado y colapsado, en lugares de diseño muy inteligente y moderno, con un sistema de rampas en la puerta que conducía a cada nivel. En 1990, Ron realizó lo que él llamó una mini excavación, donde tomó palas y dobló las hojas hasta convertirlas en una especie de enorme navaja. Luego, él y sus colaboradores rasuraron una capa muy fina de una sección, alisándola para mostrar la diferencia de color entre los elementos estructurales y la matriz.
Por la fe, Noé, siendo advertido divinamente de cosas, aún no. Vio, se movió con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su familia, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así también será la venida del Hijo del Hombre.